Buenas Buenas noches, noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarlos a todos. Buenas noches, Lick. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Bueno, la mayor parte de las personas que estamos hoy por acá, más o menos como 150, si no estoy mal, ya aceptaron la 153 había contado, pero según la agenda me salen 170 y que esos 160 han aceptado la invitación en el calendario, que como les había dicho, es la situación que nos permite que ingresen a la sesión. Voy a reiterar eso porque supongo que algunos no lo han podido realizar. Entonces, para las personas que estuvieron en lista de espera para ingresar y las que están ingresando ahorita en estos momentos es porque si tienen que esperar a que yo acceda a la solicitud de ingreso, esto se debe a que no han aceptado esta invitación que está en su calendario. Entonces, les rogaría, por favor, que para que no tengamos inconveniente, las 117 personas pendientes de aceptarla, vayan a su calendario, que vamos a ver normalmente desde acá lo pueden acceder, como les había explicado. Voy a la página de Google, buscan su calendario, tienen que verificar que sea la misma cuenta registrada y en su calendario les van a aparecer estas dos sesiones. Con una que acepten es suficiente porque aceptan todas. Si no la han aceptado, como les indiqué en la otra ocasión, va a aparecer un recuadro de un color vacío en blanco con las letras del color de la cita, o sea, al revés de como está ahorita. Cuando está rellena de colores, porque ya la aceptaron. Ustedes verán que al ingresar hay 277 invitados, que son las personas registradas. 116 están pendientes, ya hay uno más que aceptó. Hay 116 personas pendientes. Esto, como ustedes verán, nos quita buena parte de la sesión, que es tiempo que nosotros podríamos estar utilizando para continuar con nuestras actividades académicas. Esta semana voy a insistir en el tema. La siguiente semana no voy a acceder a, cuando venga la solicitud del que no ha aceptado, es decir, que el próximo martes de hoy en 8 deberían de estar 277 invitaciones aceptadas. Les he pedido que si tienen algún problema se comuniquen conmigo en el WhatsApp para resolver el asunto. De la misma forma, esto creo que no tienen que registrar sus datos. Tengo varios en el chat de WhatsApp que todavía no los tengo registrados. Así es que de hoy en 8, si no están registrados, los voy a retirar del grupo como habíamos acordado. Si tienen alguna duda, les ruego que por favor se aboquen a mi WhatsApp para resolver. Bien.
vamos a iniciar compartiendo una pizarra. Ajá. Permítanme. Tenía una pizarra lista, pero... Una falla técnica. Ahora sí ya tengo la pizarra lista. Disculpas por... Ok, hay quienes me están escribiendo que no les ha llegado la invitación. Seguro es que no han ingresado sus datos en el formulario que está en Classroom. Pero ya les contestaré después de la sesión. Bien, para no quitarnos más tiempo con esto. Pero les ruego, por favor, les insisto en que veamos estos temas. Bien, se recordarán que en la sesión pasada quité mi video. Perdón, voy a empezar a grabar la sesión. Si alguien lo saca porque se inicia la grabación es porque tiene algún permiso que no lo permite, entonces les ruego que por favor vuelvan a ingresar. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Perdone, fíjese que yo ahorita estoy entrando, pero fíjese que la cuestión es que a mí no me cayó nada a mi correo, fíjese, de la invitación que hablan. Por favor, ¿no estás en el grupo de WhatsApp? Bien, estoy en el grupo. Escríbeme, por favor, y entonces... En privado. Viendo, sí. Lo más probable es que no tengas, que no hayas llenado el formulario. Entonces, obviamente no tengo tus correos. Va. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Adelante, Josué. ¿Qué tal, Lick? Muy buenas noches. Con una Buenas consulta. Sí. Fíjese que yo ya acepté la invitación, entonces lo que no sé es que si está correcto que me aparezcan ya todas las clases en el calendario, ¿así debería ser? Así debería ser. Perfecto. Muchas gracias, Lick. Disculpe la Están ya interrupción. programadas para que, de hecho, con más tiempo de holgura, porque empiezan a las 6:50 y termina la programación a las 8:50 con la idea de que podamos tener más tiempo para que nos pasemos y tengan problemas, puedan ingresar sin inconveniente alguno. Licenciado, buenas noches. Le saluda Mario Pérez. Sí, buenas noches. Fíjese, licenciado, que ahorita estoy llenando el formulario porque no lo había llenado. Pero de último dice identificador en Facebook. Ahí que colocamos, disculpe, Eli. El nombre con el cual aparece en el Facebook, en donde yo pueda verificar que ustedes son las personas que han solicitado el ingreso al grupo. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Mucho gusto. Igual, cualquier duda que tengan, por favor, me escriben para que yo les ayude a resolver todos esos problemitas y podamos estar bien comunicados sin problema. No solo el evento actual es suficiente. Tiene que ser todos para que puedas ingresar en todos los eventos. Aunque vamos a usar un solo código. Bien. Entonces, ningún problema. Al contrario, para eso estamos.
para resolver cualquier duda. Bien, entonces en la última sesión habíamos iniciado a conversar sobre un asunto particular, la acción penal. Y entre las cosas que habíamos dicho, era que habían, por favor, apaguen sus micrófonos, los que lo tengan encendido. Gracias. Habíamos señalado que hay 3 presupuestos tres presupuestos de la acción penal. ¿Alguien se recuerda de qué habíamos dicho que eran los presupuestos de la acción penal? Bueno, lo primero que habíamos dicho es que hay una distinción importante entre la acción penal y la acción civil, ¿no? A diferencia de la acción civil, la acción penal no nos otorga o no le otorga al titular el derecho para obtener una sentencia favorable, ¿no? O sea, no nos concede pues el derecho a que por mi propia voluntad se pueda abrir el proceso penal. O sea, eso no existe o no es igual en el derecho penal que en el derecho civil respecto a la acción, ¿no? La acción penal y la acción civil. La acción penal pues no es pues absoluta e incondicionada, es decir, no basta con nuestra simple voluntad de acusar a un sujeto, ni basta con la simple pues intención en la persecución penal para que pues este sujeto que deseamos o que perseguimos resulte pues posible formularle una acción penal, ¿no? Y ahí observábamos entonces que la acción penal como poder de acusar, como esa facultad para acusar, no depende para su realización de la voluntad de la parte acusadora. El simple hecho de que un sujeto pues, pretenda hacer ese ejercicio o que pretenda ejercitar el contenido de una acción penal no significa que lo pueda hacer. Entonces, es un presupuesto general del ejercicio de la acción penal que habíamos dicho lo principal. Un hecho que reviste apariencia delictiva. Necesariamente tiene que parecer que existió algo que se asemeja a un delito. Y el tribunal, obviamente, lo tiene que apreciar así de la noticia criminal. Ese es el principal presupuesto. Si esto no existe, si esto no se logra percibir, no tiene sentido continuar, ¿no? Es decir, que el ejercicio de esa acción penal pues solo tendrá sentido en el marco
de ese proceso penal ya iniciado. Y ese comienzo del proceso penal depende de que el juez instructor tenga la noticia de la comisión de un hecho que reviste apariencia delictiva. Entonces, el comienzo del proceso penal no obedece necesariamente al ejercicio de la acción penal, ¿no? O sea, no es la noticia criminal, aunque a menudo al juez le puede llegar la noticia criminal precisamente porque el interesado en ser acusador lo pone en su conocimiento a través de una querella. Entonces, el principal elemento que nosotros debemos verificar es eso. ¿Qué puede parecer? O sea, ¿qué puede suceder? ¿Dónde podemos atacar? Hay algo que vemos en una querella, en una denuncia, que no hay o que no parece ser delito. ¿Qué sucede si a mí me denuncian, me querellan, presentan una noticia criminal, independientemente de los demás elementos que hemos visto, por escupir en la calle? Escupir en la calle puede ser desagradable, puede ser descortés, puede ser inapropiado, moralmente reprochable, una evidente incivilidad, pero no necesariamente eso se constituye o no necesariamente reviste apariencia delictiva. No vamos a tener o no vamos a estar frente a un hecho delictivo. Si nosotros en estos momentos no lo podemos identificar, entonces, pues como un hecho delictivo, pues entonces tampoco tendría sentido continuar un proceso. ¿Por qué? Porque pues no existirá la acción penal. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un delito. Y en ese sentido, lo que vendrá es en una depuración de nuestro proceso penal en el que determinemos esa situación. ¿Por qué esto es relevante? Como veremos, algunos pues ya lo entenderán, ya lo conocerán con mucha propiedad, como lo discutíamos en la sesión anterior. Cabe la posibilidad de estas depuraciones después de la noticia criminal, en donde haya la posibilidad de hacer o señalar que la falta de ese presupuesto provoque que no continuar con el proceso penal, ¿no? Es decir, como veremos más adelante, con la interposición de una falta de acción, o que este presupuesto procesal es fundamental y es lo primero que debe existir, ¿no? Ahora, además del presupuesto general de que debe existir o subsistir un hecho con apariencia delictiva, también son presupuestos especiales de la acción penal, decíamos, los que establece la ley sobre el poder de acusar para determinados sujetos, ¿no? Esos presupuestos los presupuestos especiales que establezca el Código Procesal Penal. ¿Qué presupuestos procesales pueden existir? Pues obviamente el Código Procesal Penal establece quién puede o quién es el sujeto, el ciudadano, el ser humano que puede denunciar un tipo de delito. Habrán algunos que no.
¿Y esto qué es? Esto es quién es el agraviado. Posiblemente en los ejemplos a los que nosotros nos referimos dentro de la academia en derecho penal, se asisten con pues una acción pública y posiblemente no tengamos esa inconveniencia. Pero hay delitos, algunos otros delitos en los que sí hace falta ser el agraviado para proceder de esa forma. No se preocupen, estos por supuesto los vamos a ver con detenimiento cuando hablemos de los sujetos. Pero si ustedes quieren adelantar, pues evidentemente vamos a ir a identificarlos en el artículo 117 del Código Procesal Penal y respecto de los hechos, pues aquellos 24 y siguientes en donde están todos estos asuntos. Bien, entonces, me perdí en mis... Como tercer elemento, podemos identificar como tercer presupuesto la concurrencia que de estos presupuestos de la acción está sujeta desde el primer momento al control del órgano jurisdiccional. Entonces, consecuentemente, cuando se interpone la querella, que es la forma típica del ejercicio de la acción penal, con pues la finalidad, por supuesto, de dar comienzo a un proceso penal en relación con unos hechos, ese juez investigador, ese juez contralor o juez instructor, juzgará si los hechos que se están relatando en la querella no son manifiestamente falsos o infundados o inverosímiles y si encajan en algún tipo penal. Hace unas horas, uno de mis hijos me mostraba un video en las redes sociales de un distinguido catedrático universitario, hasta donde yo tengo conocimiento que es, que hacía alusión a un rifirrafe, a algunas dimes y diretes en las redes sociales, y alguien hizo pues un comentario en el que pues hacía o decía algo que podía, según ese catedrático, encajar en un tipo delictivo. Esto, a diferencia del otro ejemplo que ponía, ¿no? el escupitajo en la calle, que es evidente para todos que no es un delito, estas faltas de acción, esta falta de elementos, devienen en discusiones sobre esas circunstancias difíciles de entender, ¿no? Es decir, normalmente hay una línea muy débil entre definir si existe la comisión o si existe o si se reviste de apariencia de hecho delictivo una acción específica, ¿no? Aunque parezca ser, ¿no? Puede ser que no, o al contrario, aparenta que no, pero sí lo es, ¿no?
Entonces, en ese momento, ese juez tiene la posibilidad de verificar la falsedad, la inverosimilidad, la posibilidad de que sea infundado o de que simplemente no encaje en el tipo penal. Cuando el proceso penal ya se ha iniciado como consecuencia, por supuesto, de esa noticia criminal, que puede ser la denuncia, que puede ser el atestado policial o que puede ser la querella, esa decisión de iniciar el proceso presupone que ese órgano jurisdiccional contralor, ese juez contralor, ha apreciado que en efecto existe ese hecho con apariencia delictiva, que no está juzgando que lo sea, simplemente aparenta ser un hecho delictivo. Si se presenta la querella, entonces el juez, pues posteriormente no tendrá que volver a analizar si el hecho reviste o no esa apariencia delictiva, porque ya lo ha hecho, ¿no? El juez, pues tendrá como parte, pues al querellante, cuando el hecho a que se refiere o al hecho del que estamos discutiendo se ha presentado, se ha puesto en conocimiento mediante una querella. Entonces, el presupuesto de la acción penal consiste en la apariencia delictiva. Pero ese sigue siendo finalmente sometido al control del juez a lo largo de la fase de la instrucción, la primera etapa. Entonces es posible que después de que se practiquen diligencias de investigación, el juez llegue a la conclusión de que no concurren pues los elementos, ¿no? Pero en ese momento se ha desvanecido esa apariencia delictiva, pero como con fundamento de la acción penal, ¿no? Entonces es importante que deba existir el control jurisdiccional sobre el hecho con apariencia delictiva. Ahora bien, establecimos que además de que están los presupuestos, también tenemos una clasificación de la acción penal. En términos generales, son parte de un proceso, cualquiera que sea su naturaleza, los sujetos que solicitan una tutela judicial. ¿Sí? El sujeto que le pide a un tribunal la tutela judicial del derecho de su pretensión, y evidentemente también lo será los sujetos sobre los cuales se solicita la tutela del tribunal. En el proceso penal, pues, se ejercitan pretensiones acusatorias y pretensiones defensivas. Hay sujetos que solicitan del tribunal que se imponga una pena y sujetos
frente a los cuales se le solicita la imposición de dicho castigo. Por eso es muy frecuente hablar de existencia de la parte acusadora y de las partes acusadas. En los procesos civiles, pues existe o subyace al litigio un conflicto interpersonal. Algunos de ustedes fueron mis estudiantes los domingos y discurrimos sobre eso en varias ocasiones. Un conflicto, el conflicto interpersonal, un conflicto de interés interpersonal, que es lo que provoca que yo acuda a un tribunal a solicitar la tutela judicial. Son partes procesales los sujetos que, pues, antes del juicio ya se hallaban, ya se encontraban enfrentados desde fuera del proceso. Por ejemplo, un acreedor frente a un deudor, el propietario frente a un poseedor, el perjudicado frente al que le causa un daño. Ellos ya tenían ese conflicto antes. Entonces, por eso es que en las escuelas de derecho se suele decir, por ello, que pues, las partes del proceso civil son partes en sentido material, porque son las protagonistas de la relación jurídico-material que subyace al proceso. Estas partes defienden dentro del proceso derechos o intereses propios. En el caso del derecho penal, las cosas no suceden de la misma forma. Como ya es sabido por ustedes, la comisión de un delito genera un conflicto que enfrenta al posible delincuente con el Estado. Sin olvidar que, pues, el Estado como tal no es parte en el proceso penal, sino que, pues como hemos dicho, está en la necesidad o en la obligación de garantizar la imparcialidad judicial. Y a través de ello conduce o se le conduce a atribuirse el poder de acusar, ¿no? Esa es la facultad de ser la parte acusadora que le otorga la ley en el proceso penal, ¿no? Y es obviamente esa facultad, cuando he encontrado los motivos suficientes derivado del ejercicio de esa imparcialidad, tiene la facultad de enderezarlo a ciertos sujetos. Es decir, que nos encontramos por un lado con el Ministerio Público, con el otro lado a los particulares. En términos, trataré de hacerlo más sencillo. Los sujetos que actúan en el proceso penal como partes acusadoras no son protagonistas del conflicto que subyace el proceso penal, ¿no? Como lo es en el proceso civil. Su presencia en el proceso penal se explica por la necesidad de construir el proceso penal de forma contradictoria, como un debate que enfrenta sujetos en posiciones opuestas. El Ministerio Público y los particulares actúan como acusadores en el proceso penal, no acuden a él para lograr la defensa de derechos o de intereses propios, sino para promover la protección de un, ¿qué? De un interés público. El interés público en la persecución penal. Por todo esto que he dicho, pues se dice que las partes acusadoras en el proceso penal
son partes en sentido formal, no en sentido material. ¿Me estoy dando a entender con esto? Sí, licenciado. Muy bien. Silly, gracias. Con mucho gusto. El acusado, este sí que es parte en sentido material, ¿no? Pues porque es evidentemente uno de los protagonistas o uno de los posibles protagonistas del conflicto que late tras el proceso penal. Y porque actúa en el proceso penal, pues en defensa de sus propios derechos y sus propios intereses, ¿no? Aquellos de los que podría verse privado en caso de que se le imponga una pena. Su libertad si es la pena de prisión, su patrimonio si es una multa, su derecho a ejercer la profesión si es la privación de ello. Pero al margen de esas consideraciones, no podemos olvidar un dato importante, que es del proceso penal. El proceso penal con mucha frecuencia tiene dos objetos, ¿no? De un lado, tiene necesariamente un objeto de naturaleza penal que presupone, pues obviamente, una investigación, un enjuiciamiento de un hecho aparentemente delictivo o que reviste características del delito. Pero también tiene y suele pasar, suele tener un objeto civil, que pues supone el ejercicio de pues acciones de restitución de aquello que civilmente ha sido afectado por el delito, ¿no? Esa reparación del daño o la indemnización de los perjuicios. Ahora, los sujetos que ejercen esta acción civil derivada del delito y los sujetos frente a los cuales se ejerce esta acción, pues son parte en el proceso penal también, ¿no? Como veremos más adelante. Pero sin ánimo de extenderme, la clasificación, voy a regresar porque ya me estoy yendo al lado de los sujetos. La clasificación, que es lo que estábamos tratando de indagar, que habíamos mencionado, también nos presenta una triada. Primero, la acción se clasifica en acción pública cuando los que se persiguen son delitos públicos. Es decir, que son los delitos perseguibles de oficio. ¿Esto qué quiere decir? Que son aquellos sobre los cuales los órganos estatales están facultados para decretar de oficio la apertura del proceso penal, con la simple noticia de su aparente comisión. Disculpe, licenciado. ¿Sí? Los órganos estatales y me queda atrás. Perdón. Son, digamos, los que están los órganos estatales facultados para decretar de oficio la apertura del proceso penal, ¿no? Con una simple noticia de la aparente comisión. Son así de sencillos los que oficiosamente tiene que perseguir.
Por supuesto, la clasificación no nos lo da la doctrina, ni nos lo da la denominación ni la clasificación, ¿no? Pues establece la propia ley. Afortunadamente, la propia ley es la que en todo caso nos va a definir. Y eso ya veremos cuando tengamos el código abierto. El que nos define de dónde. Ahora, muchos de ellos, la acción pública es una definición residual. ¿Cuál es la definición residual en el derecho? Cuando el código, cuando la ley, cuando la norma nos dice, y todo aquello que no sea lo demás, se viene para acá, eso es una condición residual. Es decir, todo lo que sobra, todo el residuo de las otras clasificaciones viene a dar acá. Hay acción semipública o semiprivada, depende del doctrinario. A mí me parece que es más semipública que semiprivada. Que son delitos públicos por instancia particular. Es decir, que se da aquellos en los que su persecución requiere una denuncia del ofendido como requisito necesario para proceder. Sin esa denuncia, el Estado, aunque tenga la noticia de su comisión, no puede abrir o iniciar el proceso penal. Excepcionalmente, como veremos, y yo ya pondremos en pantalla los artículos, habrá la posibilidad de que se haga cuando el ofendido sea un menor, un incapaz, un desvalido, y ahí se establecen algunos requisitos. Y por supuesto, la acción privada relativa a delitos privados. Es decir, que son los que la legislación nos manda a que sea el privado y exclusivamente el privado el que los motive. Aquí se me olvidó poner que era el 24 ter. Y acá es el 24 cuadro. Cuando ustedes leen esos artículos, con mucha facilidad podrán encontrar esa distinción. Si alguien tiene a la mano su código procesal penal,
le ruego que le dé lectura. Si me levanta la mano para ayudarme, se lo agradeceré. Doña Evelyn Adela Ruano, por favor. Qué gustazo. Qué gusto, Lic. Artículo 24 bis, acción pública. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. Artículo 24 ter. Acciones públicas dependientes Déjamelo ahí, Adela, por favor. Solo vamos a después a ver las otras. Es importante estar tratando de ponerlo en pantalla, pero por alguna razón hoy me ha estado traicionando. Ustedes ya saben que yo soy relativamente tecnológico, pero por alguna razón hoy me están fallando. Tengo demasiadas cuentas ya abiertas y eso no me permite generar lo que estoy esperando. Bueno, no lo voy a poder hacer. Entonces, Adela nos hizo favor de leer y entendemos del artículo 24 bis que son perseguibles de oficio, de acuerdo al texto que ella leyó y que ustedes tienen. ¿Por quién? Por el Ministerio Público, única y exclusivamente por el Ministerio Público, quien actúa en representación de la sociedad, los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa. Entonces, esos serán tramitados y ahí lo establece el código con precisión. Entonces, ¿cuáles son los delitos de acción pública? ¿Alguien me puede contestar? son los perseguibles de oficio por el Ministerio Público. Ajá. A ver, Diego. Diego Hernández, adelante. ¿Pueden mencionar las violaciones? Sí, pero digamos, más que aprendernos una lista de delitos, tenemos que saber cómo encontrar la clasificación sin que nos la sepamos de memoria, ¿verdad? Porque ahí podemos enumerar una serie de delitos, ¿verdad? Entonces, los delitos de acción pública van a ser, como les había mencionado, la cláusula residual de la acción. Alguien que me levante la mano, por favor, para leer el artículo 24 ter. Los demás pueden dejar la mano levantada. Valverde y Gisela, por favor. Artículo 24 ter. Acciones públicas dependientes de instancia particular. Para su persecución, por el órgano acusador del Estado dependerán de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés público los delitos siguientes: lesiones leves o culposas y contagio venéreo, amenazas, allanamiento de morada, estupro, incesto, abusos deshonestos y violación cuando la víctima fuere mayor de 18 años. Si la víctima fuera menor de edad, la acción será pública. Hurto,
alzamiento de bienes, defraudación en consumos, cuando su valor no excediera 10 veces el salario mínimo más bajo para el campo al momento de la comisión del delito, excepto cuando el agraviado sea el Estado. En caso de la acción será pública. Estafa, que no sea mediante cheque, sin provisión de fondos, o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción será pública. Apropiación y retención indebida, los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso, alteración de linderos, usura y negociaciones usurarias. La acción para perseguir los delitos a que se refiere el artículo será de acción pública cuando fueren cometidos por funcionario o empleado público en ejercicio o con ocasión de su cargo. En caso de que la víctima fuere menor o incapaz, la instancia particular podrá efectuarla quien ejerza su representación legal o por su guardador. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o contra un incapaz que no tenga tutor ni guardador, o cuando el delito fuere cometido por uno de los parientes de entre los grados de ley, tutor o guardador. La instancia de parte obligará a la acción pública, excepto en el caso de conciliación que amerite la aplicación de un criterio de oportunidad o la autorización de la conversión de la acción pública en privada. En casos de flagrancia, la policía deberá intervenir para evitar que continúe la lesión del bien jurídico tutelado o la comisión de otros delitos y para asegurar los medios de investigación. Para los casos en que se requiere de autorización estatal, para el inicio de la acción penal, el Ministerio Público procederá como se establece en este código para el trámite del antejuicio. Te agradezco mucho, muy amable. Como ustedes pudieron apreciar, los delitos de acción pública a instancia particular sí establecen una lista particularizada del tema, ¿no? Es decir, una lista de tipos delictivos en los cuales sí encontramos esas conductas en las que se encuadran o las que se definen los delitos públicos a instancia particular. Ahora bien, dentro de ello hay una normativa específica, que era la que les mencionaba, relacionado con las excepciones a que no puedan iniciarse de oficio. Cuando la víctima es menor o incapaz, entonces hay una fórmula que establece el código, que es cuando se ejerce la representación o cuando se ejerce por medio del representante legal o por el guardador. Y cuando no tenga padre, tutor, guardador, etcétera, 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 también se permite que se constituya de oficio. Cuando se trate de flagrancia, la policía sí puede intervenir con el único objetivo de evitar el daño a ese bien jurídico tutelado. O, por supuesto, que se cometan otros delitos. Diego, por favor, léeme el delito de acción privada, que está en el 24.4. Ahorita, 24.4. Artículo 24.4. Acción privada. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes. 1. Los relativos al honor. 2. Daños. 3. Los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos. Están derogados del inciso A al F. 4. Violación y revelación de secretos. 5. Estafa mediante cheque.
En todos los casos anteriores, se procederá únicamente por acusación de la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este código. Si carece de medios económicos, se procederá conforme al artículo 539 de este código. En caso de que la víctima fuera menor o incapaz, se procederá como lo señala el párrafo tercero del artículo anterior. Ok, muchas gracias, Diego, te agradezco mucho. Ahora, normalmente, esa es la ruta para estudiar la clasificación de las acciones, ¿no? Partimos de la pública, la semipública y luego la privada. Pero si ustedes prestaron atención a la lectura, la forma en que es más fácil de entenderla es al revés. Es entendiendo cuáles son los delitos a los que, o los delitos privados, a los delitos que son perseguibles en acción privada, entender cuáles son los delitos públicos de instancia particular y posteriormente definir como cláusula residual el resto de tipos delictivos que se constituyen como delitos públicos de oficio. Con esto, sí. Perdone, entonces los de oficio son todos aquellos que no están registrados en el 24 ter y el cuarter. Es correcto. Es correcto. Gracias. Además de lo que se define en el código, en el artículo, es simplemente una sustracción de los delitos privados y los semiprivados o los semipúblicos, y entonces tú puedes tener como resultado los delitos de acción pública. Gracias. Con mucho gusto. Bien, entonces, este repaso a la idea de la acción penal tiene por objeto, digamos, encontrar la búsqueda principal, el inicio de nuestro proceso penal. Proceso que tiene que estar basado o que tiene que hallar un basamento sólido en esa fórmula de la acción que acabamos de repasar. Con eso, nosotros podemos dar inicio al proceso penal. Y aquí es donde vamos a discurrir un poco sobre quiénes son los que, en todo caso, pueden participar en el proceso, que por supuesto nos lo da el propio código. Creo que ya no nos da tiempo de explorarlo. ¿La clase a qué horas termina? Porque he visto que ya se retiraron algunos a las 8, ¿verdad? En teoría es a las 8:30, Lick. A las 8:30. Entonces tenemos suficiente. Tenemos suficiente. Bien, entonces vamos a continuar entonces, porque ya así vamos a avanzar un poquito en el tema. Sí, a las 8 dice que es. Sí, Dani, adelante. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Dani, adelante. Con una pregunta, ¿a qué se refiere con autorización estatal? Autorización estatal. Correcto. La autorización estatal es a la facultad que tiene el Estado para hacer algo. La facultad que le otorga. Cuando yo hablo de autorización estatal, lo hablo de forma general, porque hay, por ejemplo, en el lado del Ministerio Público, una autorización para la búsqueda de la verdad, o de la investigación, perdón, de forma objetiva. En el caso de los funcionarios judiciales, están llamados
a ejercer la facultad para encontrar la verdad y juzgar los delitos. A eso me refería cuando hablé de ello. Sí, gracias, licenciado. Con mucho gusto. Ok. Bueno, yo no tengo inconveniente. Hay varios que me dicen que es a las 8, según el reglamento 8:30, todos tenían a las 8, pero no está establecido así. Según el horario, LIC 8:30 de la clase. Si quieren, seguimos un poquito para que seamos más ecuánimes. Dejemos a las 8:15, para que así tienen hambre. Igual, tranquilos. La clase, el que guste retirarse, pues ya saben que yo no tengo problemas con eso. Igual está grabado y se los voy a estar subiendo, como lo he hecho, como dice la semana pasada, en el grupo de Facebook. Solo para que empecemos a identificar la situación. Pues hay distintos sujetos que intervienen. Voy a tener que usar la pizarra porque no me funcionó la presentación esta que tenía. Aquí estamos. Ahora perdí el lápiz. Aquí está. Entonces, ¿qué sujetos intervienen en el proceso penal? Van a perdonarme la letra, pero es un poco complicado escribir acá, además de que yo tenía una hermana médico y mi papá se burlaba diciendo que era al revés. Mi hermana, que era médico, tenía buena letra y yo, que era abogada, la tenía pésima. Entonces, los sujetos que intervienen es obviamente un juez de instrucción. Eso es lo primero, el primer sujeto. ¿Por qué? Porque con el juez de instrucción, el proceso penal lo que busca es garantizar que alguien esté controlando, que en la búsqueda de la verdad se haga o se realice de una forma objetiva. Es el principal actor, en todo caso, del proceso penal. A veces nos hemos hecho a la idea de que se trata del Ministerio Público como el pivote central. Tiene su importancia, pero más importante es el juez de instrucción. Y conforme vayamos viendo, y algunos que se recuerden de los temas que han visto, recordarán que hay muchas facultades y hay muchas cosas que el juez está verificando en el camino. Entonces, ¿cuál es el segundo sujeto? Pues, por supuesto, el Ministerio Público. Permítanme un cheque, a sonar algo aquí. Y ya no sé ni dónde está. Aquí está. Álvaro Robles, adelante, por favor. Dime. Sí, disculpe, licenciado. ¿Podría repetir, por decir así, la definición de juez de instrucción, por favor? Juez de instrucción, ¿cómo no? El juez de instrucción es el juez contralor del proceso penal. Es el que verifica, es la autoridad del Estado, a través del organismo judicial, que verifica que la averiguación de la verdad real se realice con toda objetividad.
bueno, vamos a, porque creo que no nos va a dar chance, o tal vez sí. Hazme un favor, ya que me tomaste la mano. ¿Tienes tu código a la mano? Sí, licenciado. Ok. Léeme el artículo 47 del Código Procesal Penal. Jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece, para los delitos cuya pena mínima exceda de 5 años de prisión y de todos aquellos delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad o cualquier otra ley que regule esta clase de hechos delictivos. Además, instruirán personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas por ley. Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y conocerán además del procedimiento de liquidación de costas en los procesos de su competencia. Perfecto, muchas gracias, te agradezco mucho. Lo primerito, la primera frase fundamental, el primer precepto. Los jueces de primera instancia tienen a su cargo el control jurisdiccional de la investigación que efectúe el Ministerio Público. En ello radica la importancia de este sujeto procesal, de este sujeto del proceso penal. Este es el baluarte del proceso penal, porque acá es donde garantizamos, o el proceso penal garantiza, que se lleve a cabo con objetividad. Es el primer elemento del Estado, la primera autoridad estatal en el proceso penal. Y ahí vendrá todo lo demás de si ya es de competencia, de clasificación de delitos, etcétera, etcétera. Pero para el proceso común, este juez es fundamental, el juez de instrucción. El juez de instrucción es, para nuestro código, el juez de primera instancia. Luego, tenemos al Ministerio Público. El Ministerio Público, pues obviamente, es la institución auxiliar del Estado. El Estado es todo. Entiendo que ya empezaron a llevar derecho administrativo. Dice que el Estado es un todo, contempla la administración pública, contempla los tribunales. Y el Ministerio Público tiene funciones autónomas y tiene por objeto principal velar por el estricto cumplimiento de las leyes. Hace mucho tiempo, y tal vez por eso es que yo les pedía a veces, no a veces en el formulario, que me pusieran su fecha de nacimiento para entender y cruzar a veces ciertos conocimientos. Algunos, la mayor parte de ustedes no vivieron esta reforma. Antes de la reforma, con el nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación eran una sola entidad. Y pues tenía sus funciones, ¿no? Pero a raíz, y no vamos a entrar a discurrir sobre eso, es fácilmente investigable, pero sí, por ejemplo, podemos hallar que el nuevo Ministerio Público ya fue fundado, o ya fue definido, perdón, ante esa distinción, a esa escisión de la entidad,
como aquella entidad que tiene el monopolio de la acción penal pública. Es decir, que le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. ¿Dónde se establece eso? 251 de la Constitución Política de la República. Y por supuesto, el propio Código Procesal Penal estatuye que tiene el Ministerio Público la facultad para practicar todas las acciones para averiguar o lograr, sí, para averiguar sobre los delitos que el Código Procesal Penal le asigna a investigar. No lo vamos a leer para que podamos avanzar hoy un poco, pero sí es interesante que vayan a leerlo. Y aquí pueden ver el artículo 8, en donde hablamos de algo más etéreo, ¿no? Se le arroja la independencia al Ministerio Público para ese ejercicio de la acción penal. El artículo 46, en donde se retoma la facultad para realizar la averiguación de los delitos, especialmente los de acción pública. Y en el artículo 107, este es Código Procesal Penal, en donde se aterriza la facultad legal, la facultad estatal de ejercer la acción penal. Sí, Laura, por favor, adelante. Disculpe, licenciado. Después del artículo 8, usted puso artículo 46, es que no entiendo. Sí, Y no le perdón. alcancé a escuchar Y es que tampoco. ahorita estoy viendo que se hizo, está muy chiquito. Es 8, Disculpe. 46 y 107. 8, 46 y 107. Así es. Ah, muy amable, licenciado, gracias. No sé cómo, aquí está, ya se ve. Ahora sí, se supone que se debe ver de mejor manera. Bien. En tercer piso, en los sujetos encontramos a las partes. ¿Quiénes son las partes? Pues las del otro lado, ¿no? ¿Sí? Las acusadoras y las acusadas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, al querellante, exclusivo, al agraviado, al actor civil, o al tercero,
civilmente demandado. ¿Quién es el querellante? El querellante adhesivo. Pues en los delitos de acción pública, pues es el agraviado. Y el propio Código Penal establece una serie de condiciones para ejercer la facultad de querellar, que ya sobrepasamos las 8:15, no nos dará tiempo de explorarlo. Pero podemos empezar, si ustedes quieren, leer como ejercicio el artículo 116 para el querellante adhesivo, 122 para el querellante exclusivo, el 117 como el agraviado, el 135 para las partes civiles. Denle una leída y lo retomamos el jueves. Bueno, aquí también podemos, antes de terminar, hay dos partes. Hay una parte adicional, otros sujetos. Hay otros sujetos que son también importantes. El del defensor y el sindical. Sí. ¿Quién? Perdón, no vi quién me habló. Fui yo, licenciado. Valverde Gisela, muchas gracias. Repítemelos, por favor. El abogado defensor y el sindicado. El sindicato. El abogado defensor es finalmente la defensa técnica del sindicato, ¿no? Y así como el querellante tendrá su asistencia técnica, entonces no actúan por sí mismos, pero ya veremos eso. Y por último, porque ya me dijeron que tienen bastante hambre, ahorita te doy la palabra, Jennifer. Los auxiliares del proceso. ¿Qué son cuáles? Principalmente la policía judicial, el médico forense, que son otros dos sujetos trascendentes. Perdón, ¿quién me había levantado la mano que me la bajó? Bueno, si no, cualquier cosa, por favor, me lo hacen saber. Entonces, lo dejamos hasta acá porque ya muchos tienen hambre y ya me están reclamando. Entonces, pregunto si me da a entender. Yo también estoy a dieta de toda
Todo Todavía. bien, Lick. Muy bien. Perfecto. Siempre cualquier duda, pues los insto a que se comuniquen conmigo sin ningún problema. Continuamos para